Todo gran relato tiene un inicio. Pero la historia de Jesús no empieza en un establo, ni con pastores, ni con reyes de Oriente. Mateo, el evangelista, nos lleva mucho más atrás. A un árbol genealógico que une generaciones enteras, desde Abraham hasta un humilde carpintero. Este es el comienzo del Evangelio según Mateo, capítulo 1, donde el cielo se encuentra con la tierra. Mateo abre su Evangelio con una declaración poderosa. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No es solo una lista de nombres. Es un mapa que nos conduce a la promesa. Abraham, el padre de la fe, a quien Dios prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas. David, el rey conforme al corazón de Dios, a quien se le aseguró un trono eterno. Cada nombre en esta lista cuenta una historia. Tamar, que sufrió injusticia pero fue vindicada. Rahab, la mujer de Jericó que confió en el Dios de Israel. Ruth, la extranjera que se convirtió en parte del pueblo de Dios. Betsabé, cuyo pasado estuvo marcado por el dolor, pero que fue parte de la línea del Mesías. Estas mujeres y hombres imperfectos nos recuerdan que el plan de Dios no se detiene por los errores humanos, sino que los redime. Y así, generación tras generación, llegamos a José, esposo de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. La genealogía no es relleno. Es la prueba de que Dios cumple sus promesas, aunque tarden siglos. Mateo continúa con la historia del nacimiento. María, comprometida con José, recibe una noticia que cambia todo. Está esperando un hijo, pero no por obra de hombre alguno, sino por el Espíritu Santo. En el silencio de su corazón, José enfrenta a un dilema. Como hombre justo, no quiere humillarla públicamente. Piensa dejarla en secreto. Pero Dios interviene. José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa. Lo que ella lleva en su vientre ha sido concebido por el Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un mensaje claro. Este niño no será solo un maestro o un profeta, será el Salvador. Mateo, escribiendo para un pueblo que conocía bien las Escrituras, cita al profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este versículo conecta el nacimiento de Jesús con una profecía dada más de 700 años antes. No es casualidad, es cumplimiento. Dios está entre nosotros, no como una idea lejana, sino como una persona real. José se despierta del sueño. Y sin titubear, obedece. Toma a María como esposa y cuida de ella hasta el nacimiento del niño. Cuando llega el momento, le pone por nombre Jesús, tal como Dios ordenó. Mateo capítulo 1 nos enseña que la historia de Jesús es parte de un plan eterno. Que Dios cumple sus promesas, incluso cuando parecen demorarse. Que Él elige a personas comunes, con historias complejas, para hacer cosas extraordinarias. Jesús es, Emmanuel, Dios con nosotros. Esto significa que no estás solo en tus luchas, tus dudas o tus temores. Él vino para estar contigo, para salvarte, para darte un propósito eterno. Así comienza el Evangelio según Mateo. Con una genealogía que une el cielo y la tierra. Con un nacimiento que cambió el curso de la historia. Con la llegada del Salvador, Jesús, el Cristo. En el próximo capítulo, veremos cómo su llegada no pasó desapercibida. Porque cuando la luz brilla, nada puede apagarla. La llegada de Jesús no pasó desapercibida. En un rincón del mundo, en un humilde pueblo, había nacido el Mesías prometido. Pero, mientras algunos venían de lejos para adorarlo, otros comenzaban a tramar su muerte. Así continúa la historia, en Mateo capítulo 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén. Su viaje había sido largo. No eran judíos, pero habían visto una señal en el cielo, una estrella diferente, brillante, que anunciaba el nacimiento de un rey. Entraron en la ciudad preguntando, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. La noticia perturbó a Herodes y a toda Jerusalén. El rey, temeroso de perder su poder, llamó a los sacerdotes y escribas, y les preguntó dónde debía nacer el Cristo. Ellos respondieron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, no eres la más pequeña entre las ciudades de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Herodes, fingiendo interés, llamó en secreto a los magos.
Les pidió que le informaran cuándo habían visto aparecer la estrella y les dijo: Vayan y averigüen todo sobre ese niño. Cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Pero sus intenciones eran muy diferentes. Los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente se movía delante de ellos, hasta detenerse justo donde estaba el niño. Entraron en la casa y vieron a Jesús con María, su madre. Se postraron y lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos dignos de un rey: oro, incienso y mirra. Pero esa noche, advertidos por Dios en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó de noche, tomó al niño y a María, y partieron hacia Egipto. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al darse cuenta de que los sabios lo habían engañado, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Un acto de crueldad que cumplió la profecía de Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora por sus hijos, y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor volvió a aparecerse a José en sueños en Egipto, y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de Israel. José obedeció. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. De esta manera se cumplió lo que los profetas habían dicho: será llamado Nazareno. Mateo capítulo 2 nos recuerda que el nacimiento de Jesús provocó reacciones opuestas. Algunos lo buscaron con sinceridad para adorarlo, otros lo vieron como una amenaza y quisieron destruirlo. También nos enseña que Dios guía y protege a quienes participan en su plan, aunque el camino implique huir o enfrentar el peligro. Y que, desde su nacimiento, Jesús cumplió cada profecía, mostrando que nada escapa al control de Dios. Hoy, la pregunta sigue siendo la misma que hicieron los sabios: ¿dónde está el Rey? La respuesta es clara. Él está presente en todo aquel que lo recibe y lo adora con un corazón sincero.